Hola, buenas tardes a todos. Gracias por seguirnos en esta transmisión a través del Instituto Cultural de México en España. Mi nombre es Jaime Viñas, soy subdirector del Instituto Cultural y bueno, el día de hoy estamos con la primera de las dos actividades que hemos programado para celebrar el Día Nacional del Cine Mexicano, celebrado el pasado 15 de agosto, pero bueno, nosotros estamos extendiendo la celebración hasta esta semana. Y bueno, la primera de estas actividades es una conversación con Sergio Huidobro. Voy a leerles un poco sobre la biografía de Sergio, porque aunque yo lo conozco, yo sé que todos ustedes quieren saber un poco más sobre su trayectoria. Bueno, Sergio Huidobro es escritor y periodista, es licenciado en comunicación y maestro en letras latinoamericanas, ambas por la UNAM. Formó parte del jurado joven France 4 Revelación de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes en 2014 y del programa Berlinale Talents Press del Festival de Cine de Berlín en 2016. Escribe de forma regular en las revistas La Tempestad, Cine Premier y en el suplemento La Jornada Semanal. Ha colaborado también en el diario Reforma y en el podcast Cine Garage, así como panelista semanal en Mi Cine, Tu Cine de Canal 11 TV. Recientemente fue incluido en Correspondencias, Cine y Pensamiento y coordinó el volumen de crónicas Pies en la Tierra, Crónicas de Septiembre. Es tallerista en el área de formación de Procine en la Ciudad de México y docente en Filmoteca UNAM. Pues miren, el objetivo de esta conversación es, bueno, presentar el documental que vamos a proyectar el sábado y el domingo, que es el documental Quebranto, dirigido por Roberto Fiesco. Y lo que queremos es también, tomando en cuenta la temática que aborda el documental, hacer un breve recorrido sobre el tema de diversidad sexual en el cine mexicano, cómo se ha abordado, cuáles han sido las principales tendencias, cómo de alguna manera el cine ha retratado y ha plasmado la diversidad sexual que desde siempre ha existido en nuestro país, pero que tal vez desde décadas más recientes ya es un tema de un alcance mucho más amplio que de alguna manera se debate en los espacios públicos del que conocemos más, pero que si bueno, vemos y identificamos en nuestras expresiones artísticas en general y en el cine en particular, siempre ha estado ahí, ¿no? De alguna u otra manera ha estado presente a través de diferentes guiños, a través de personajes, a través de guiones. Entonces, bueno, el interés es platicar un poco con Sergio de esto y después enfocarnos ya en Quebranto. Entonces, pues muchas gracias, Sergio, y bienvenido. Gracias por estar aquí en esta charla en el Instituto Cultural de México en España. Al contrario, muchas gracias a ti, Jaime. ¡Ay! Perdón. No te preocupes, tenemos un invitado especial. Tenemos un invitado especial, perdón. Qué timing, qué tino perdón. Y muchas gracias a ti, muchas gracias al Instituto de México en España y a todas y todos quienes están allá del otro lado de las pantallas, estén en México o en España. Muchas gracias, muy contento de estar. Muchas gracias, Sergio. Bueno, y pues empezamos este recorrido histórico, ¿no? Pues para preguntarte, bueno, ¿en cuándo identificas tú que aparecen los primeros personajes o en el cine mexicano? ¿En qué época? Más o menos, si son personajes de relleno, si son personajes secundarios, hombres, mujeres, ¿cuál serían los primeros guiños o los primeros, las primeras veces que vemos plasmado en las pantallas la diversidad sexual que existe en nuestro país? Pues se tardaron mucho en aparecer, no más que en relación con otras cinematografías, o sea, por ejemplo, el cine estadounidense, el cine japonés, alemán también se tardaron un poco más en reflejar, sobre todo de forma verídica y digna, las identidades sexuales diversas, ¿no? Primero con timidez, con ciertas alusiones a través de símbolos, de metáforas, y después de forma cada vez más directa. Yo diría que es hasta 1971 que realmente emergen los primeros personajes que aparecen en la pantalla mexicana retratados como homosexuales, asumiendo esa identidad no a través de juegos de lenguaje, ni de alusiones metafóricas, ni de juegos visuales, sino realmente portando esa identidad, ¿no?, dentro del personaje. Coincide con
con la emergencia en ese momento en México del movimiento por los derechos de la comunidad LGBT, aunque en ese momento todavía no se llamara de otra forma. Digo, no se llamara de esa forma, no sé, las siglas no estuvieran como tan cuestionadas. Era más que un movimiento unificado, una serie como de células que iban brotando por acá, ¿no? El lesbofeminismo, los primeros apuntes de lo trans en la vida pública, por ejemplo, abrir también los primeros bares clandestinos. Es hasta ese momento, en el 1971, ya después de la época de oro, que empiezan a surgir a través de dos películas, primero de Los Marcados, de Alberto Mariscal, y de Francisco del Villar, La Primavera de los Escorpiones. Las dos son de 1971. Y en ese año es el mismo año en el que emerge el movimiento cuyos rostros más visibles quizás sean Juan Francisco Hernández y Nancy Cárdenas, la directora teatral, él por el lado de la comunidad hetero masculina y ella como directora de teatro y también activista del movimiento lesbofeminista, ¿no? Pero antes de eso es una época de oscuridad y de ocultamiento muy notoria para las identidades. Y estos, por ejemplo, estos nuevos directores que mencionas, son, por ejemplo, egresados de por ejemplo, de estos nuevos centros que se abren de producción cinematográfica en los 60 y estas nuevas tendencias, ¿no? Me imagino, o sea, como que también derivan de las nuevas olas. De las nuevas olas de los 60. Ok. Bueno, sí. Entonces, más bien identificamos en los 70 como ya la aparición, el surgimiento de estas nuevas temáticas y, por ejemplo, figuras también ya que serían muy emblemáticas como Jaime Humberto Hermosillo, ¿no? Que también es como uno de los cineastas clásicos que aborda estos temas en sus películas. No sé si podrías platicarnos un poco más, pues, de Jaime Humberto Hermosillo, del cine que hace, de su importancia que tuvo, y bueno, termina siendo incluso más representativo porque este año precisamente falleció Jaime Humberto, entonces creo que es más pertinente que nunca recordar toda su filmografía y todo el trabajo que hizo y de alguna manera cómo visibilizó a todo este colectivo. Sí, no, Jaime Humberto Hermosillo es el gran iconoclasta de todo este grupo de cineastas que durante los años 70 y luego los 80 y todavía con la crisis económica de los 90 intentaron hacer cosas. Casi todos los cineastas nuevos que surgieron en este momento del echeverrismo y en los siguientes gobiernos estaban intentando hacer cosas distintas, nuevas, radicales en diversos tonos, como en lo político y Jorge Fons revisitando géneros tradicionales. Sin embargo, Jaime Humberto Hermosillo fue el que más lejos llevó la apuesta por dinamitar las convenciones del cine nacional desde abajo, en todos los sentidos. Por ejemplo, él era un cineasta nacido en Aguascalientes que hizo la mayoría de su carrera en Guadalajara y solo ocasionalmente se trasladó a la Ciudad de México para filmar algunas películas, pero era un director periférico en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Ni siquiera vivía en la capital, ni siquiera trabajaba aquí. Al mismo tiempo tenía este acercamiento con las otredades y las identidades marginadas de diferentes tipos, ¿no? Aunque las más recordadas y las más visibles quizás sean las de la exploración sexual. Yo creo que su principal vocación era poner bombas en los cimientos de las estructuras familiares, de cuartear los muros, ¿no? de la estructura familiar a través de sus películas, que tampoco es que fueran realmente radicales en la forma, o sea, en el sentido que podría serlo una película de Godard, por ejemplo, ¿no? Sus películas se inscribían en los tonos del melodrama, de la crisis de pareja, de las películas íntimas, hogareñas. No era un radical en ese sentido. De hecho, buscaba comunicarse con un público amplio a través de personajes que en sí eran subversivos y que se fueron haciendo progresivamente más abiertamente radicales. Tiene personajes en sus películas que son incestuosos en todos los niveles posibles, padre-hijo, madre-hija,
una película sobre la relación de explotación y al mismo tiempo de sometimiento sexual entre una señora y la mujer que hace la limpieza en su casa. Entonces era alguien que no dejaba títere con cabeza, ¿no? Como creo que decimos en ambos países. Claro, claro. Y Fue maestro de Guillermo del Toro, por cierto. cierto, cierto. Y Fue uno de los... de Guillermo del Claro, Toro es doña Erlinda, ¿no? Doña Erlinda, si ustedes ven, no sé si se puede encontrar en España, no sé qué tan distribuida esté, pero Doña Erlinda y su hijo, una película de 1985, está protagonizada por Doña Lupe del Toro, que es la mamá de Guillermo del Toro, y de hecho Guillermo sale como adolescente en una secuencia por ahí está. Y Doña Erlinda y su hijo será la primera como película mainstream que se vio ampliamente, donde hay una relación homosexual entre dos hombres, o sea, como a nivel ya más masivo, ¿no? No de cuestiones más experimentales, independientes, ¿o identificas alguna antes de esta? Bueno, estas que te decía del 71, Los Marcados de Alberto Mariscal y La Primavera de los Escorpiones de Francisco del Villar, las dos son películas de industria. Okay. O sea, las dos eran películas, la primera producida por Antonio Aguilar, tenían el reparto a Flor Silvestre, a Eric del Castillo, a Gabriel Reyes, la fotografía era de Rosalío Solano, o sea, era una película, es un western, Los Marcados. Okay. Incorpora un elemento homosexual y al mismo tiempo incestuoso en la trama entre un padre y su hijo. Y la otra, La Primavera de los Escorpiones, también es una película con Julio Alemán, que era como uno de los grandes rostros televisivos y cinematográficos al mismo tiempo en ese momento. Entonces, las dos son películas de industria, películas que se vieron en salas comerciales, así. Solo que su mérito está en haber sido pioneras al retratar primero relaciones homosexuales, pero hoy resultan muy problemáticas. Las vemos hacia atrás porque Los Marcados, en el manejo de esta relación entre padre e hijo, donde además entra un tercer hombre en discordia, que es Gabriel Retes, carga con muchos estereotipos y con muchos clichés nocivos relativos a la comunidad. O sea, busca que identifiques la homosexualidad de los personajes en pantalla, por ejemplo, a partir de que usan una camisa rosa y tienen el pelo teñido de rubio, ¿no? Como oxigenado. Y, o sea, una homosexualidad visible, pero un tanto caricaturesca en cómo está tratada. Y está tratada más en el tono de una desviación. O sea, porque ellos son como villanos, son bandidos, y encima de todas las cosas que hacen, que es robar, asaltar, quemar casas, asolar poblados, en que además son homosexuales, ¿sabes? Como si fuera parte de esa misma decadencia que cargan en sus vidas, ¿no? Entonces es un retrato, aunque sea el primero en una película de industria, es muy problemático hoy en día. Y el segundo incorpora un elemento de pedofilia, la de La Primavera de los Escorpiones, donde uno de los personajes ejerce abuso sexual sobre un menor, sobre un menor hombre también, sobre un niño, pues. Entonces también, como sí hay una representación ya abierta de personalidades homosexuales, pero a través de su retrato como desviaciones, ¿no? Lo cual es muy contraproducente. Sin embargo, El Lugar sin Límites, 6 años después de estas, de 1977, ese sí yo diría que es el primer relato y retrato del cine mexicano que a través del personaje de Roberto Cobo, de La Manuela, busca retratar de forma menos caricaturesca, quizá menos dañina para la comunidad, un personaje como este, ¿no? Que es un personaje marginado, claro, que también carga con un halo de dignidad enorme, ¿no? En lo que Roberto Cobo. Y esa también es una película de industria. Sí, ellas. Claro. Sí, por ejemplo, en El Lugar sin Límites también está en el tema de La Manuela, pero también este señalamiento a la homofobia
y a la violencia y la agresividad en torno al personaje de Gonzalo Vega, ¿no? Que siente esta atracción hacia la Manuela, no sabe cómo lidiarlo con ello, hay toda esta noción de esta crítica al machismo clásico y finalmente a la homofobia tan latente, ¿no? Digo, en el México de ahora también, pero en el México de antes era también mucho más evidente. Y bueno, precisamente hemos hablado como de ejemplos de casos sobre todo de homosexualidad masculina, pero no sé si podrías referirte a al lesbianismo, si tenemos algunas películas que podremos ubicar en este contexto que también tomen el tema de la homosexualidad femenina y cómo lo harían, cómo lo hicieron, ¿no? Ese es uno de las preguntas que rizan el rizo en cuanto a la representación de la diversidad, porque si bien a partir del Lugar Sin Límites, poco a poco han ido como ganando espacios a través de Doña Erlinda y su hijo en el 85, El Callejón de los Milagros en el 94, y así poco a poco como temporadas de representación, siempre o casi siempre ha sido una representación de masculinidades homosexuales, mientras que otras identidades diversas, como lo lésbico, como lo trans, como lo queer o como el travestismo, están menos representadas todavía, siguen siendo como un margen dentro del margen. Y las películas de temática lésbica, yo creo que la mayoría antes de este siglo, o sea, del 2000 para atrás, habrá hecho Jaime Humberto Hermosillo, bien, como te digo, exploró la diversidad y los tabúes en todos los registros, ¿no? Jaime Humberto Hermosillo tiene Las apariencias engañan, por ejemplo, donde La Vega encarna un personaje hermafrodita, seguramente el primer personaje hermafrodita del cine mexicano, ¿no? Y Amor Libre, donde Julissa y Alma Muriel hay ahí como un devaneo, una ambigüedad, la relación que tienen viviendo juntas como mujeres solas y en Confidencias, en 1982, que es una película también de Jaime Humberto Hermosillo con Beatriz Sheridan y María Rojo, también como una pareja de mujeres que viven solas. Sin embargo, son excepciones dentro de las excepciones, ¿no? Es uno de los temas allá a analizar y a discutir. Si bien ha ido ganando espacio la representación de identidades, siguen siendo predominantemente masculinas, mientras que la identidad lésbica, por ejemplo, o bisexual o trans, o queer en general, siguen muy tenues, siguen teniendo una representación muy tenue. Este siglo sí hay más. Sí, y justamente en este sentido a la pregunta, que si identificabas un cambio con el siglo, es decir, que del siglo XX a los inicios del XXI, como que haya explotado la temática o se haya incrementado notablemente, porque bueno, a lo mejor uno que no es experto sí lo identifica así, pero no sabría, quisiera conocer tu opinión acerca de si efectivamente hay un incremento considerable o más bien es una tendencia que ya se venía manteniendo y que simplemente siguió su curso como de alguna manera natural. No, yo creo que sí, con el cambio de siglo hubo una efervescencia de narrativas diversas. Supongo que los pioneros en este caso, en esta nueva etapa, serían con toda justicia Julián Hernández y Roberto Fiesco, precisamente porque para allá vamos. Con sus primeros cortometrajes, los dos tienen largometrajes, pero ante todo Julián y Roberto son grandes cortometrajistas que han sabido ejercer este género como un escritor podría ejercer el cuento, ¿no? Como un género con derecho propio. Ellos son grandes cortometrajistas y han contado historias en varios registros, en la ficción, en el documental, en formatos híbridos. La primera película de Julián, bueno, tiene cortos antes, pero el primer largometraje, Mil nubes de paz, cerca en el cielo, jamás, amor, jamás dejarás de ser amor. Se llama, amigos.
ese es todo el título, es de 2003 y a partir de ahí no solamente la representación LGBT ha ido creciendo en amplitud, o sea, me refiero al número de películas que producen, sino que han ido ganando nuevos espacios, incluso narrativas más tradicionales que llegan a un público que ya no es un público vista o interesado específicamente, ¿sabes? En la cuestión de diversidad, como podríamos ser nosotros o la crítica en general, sino una película como Sueño en otro idioma, por ejemplo, de Ernesto Contreras, que ya es una película pues, dirigida a un público más amplio. Sí. No es una película activista en el sentido que lo podrían ser otras películas de representación que buscan de verdad como visibilizar de una forma más directa, ¿sabes? A través del, ¿cómo te diré? Bueno, creo que me entiendes, vaya, es una película que ya incorpora elementos LGBT en su trama, pues, pero que ya no es una película que se presenta como una película. Claro. Incluso películas más comerciales, a lo mejor que dan menos, pero bueno, que ahí están y que ve mucha gente, como Hazlo como hombre, por ejemplo, que a mí no es una película que no me gusta, que no recomendaría, y sin embargo, dentro del cine comercial, que es el género de la comedia romántica, es consumido a un nivel tremendamente masivo en México, incluso esas películas, ¿no? Que van dirigidos a sectores tradicionales de la familia o en provincias o así, ya cuentan con representaciones menos estereotipadas de las que tenía la sexicomedia, por ejemplo, la comedia sexual, la comedia de ficheras, donde el retrato de las identidades homosexuales era bárbaro, ¿no? Sí. Sí. Ay, no, pues efectivamente, Sergio. Y bueno, ya más o menos lo contestaste cuando nos contaste que la representación de alguna manera por ejemplo, de la comunidad trans, de la comunidad lésbica, de la comunidad queer, ha sido como todavía de la comunidad bisexual, o sea, mucho menor a la de la comunidad homosexual masculina en general. Pero bueno, como esencialmente Quebranto gira en torno, bueno, a una persona trans, no sé si además de la Manuela, que bueno, es como el ejemplo más fresco que tenemos, yo creo que prácticamente todos, si identificas algunos otros personajes entre el lugar sin límites y Quebranto, que de alguna manera también fueron como representativos o que de alguna manera plasmaron la existencia de esta comunidad en los guiones, en las historias y demás. Personajes, pues los de Jaime Humberto Hermosillo, regresando ahí, los personajes de Doña Erlinda y su hijo, pero más recientemente, cine que no sé qué tan accesible sea en España, cine mexicano de los últimos 20 años, pero yo recomendaría Te Prometo Anarquía, Julio Hernández Cordón, que aquí en México está en Netflix, no sé si también en España. Los días más oscuros de nosotras, de Astrid Rondero, es creo que una de las mejores películas sobre representación lésbica que se han hecho en el cine mexicano y que fue muy poco vista incluso aquí. Luciérnagas, por ejemplo, de Vani Kochnoudi, que también se estrenó aquí recientemente y estuvo en festivales el año pasado. Y bueno, por supuesto las de Julián y de Roberto, Quebranto y los cortos como En la barra se masturba con rabia y osadía o Trémulo, que son representaciones ya muy sólidas y muy sensibles del deseo, a veces simplemente del amor, a veces del descubrimiento y el despertar sin deseo y sin amor. Y esas creo que recomendaría. Espero que se puedan conseguir en España. Sí. No sé. Pero creo que tal vez algunas, porque afortunadamente Filmin acá tiene un catálogo bastante amplio, bastante de películas mexicanas, sobre todo contemporáneas. Entonces, muy probablemente algunas de las que nos recomendaste sí están disponibles. Y bueno, pues ya entrando, perdón, dime. No, es que me acordé del momento, perdón,
en la opinión pública, que fue una especie de estallido de conversación sobre la representación LGBT, fue el momento del beso en Y tu mamá también, Claro. entre Gael García y Diego Luna, dirigido por Alfonso Cuarón, ¿no? Que una película con dos superestrellas, con un director a su vez una superestrella. Ese momento creo que fue como pivote, ¿no? Porque fue una película muy vista, Claro. no nominada al Oscar, vaya, no era una película pequeñita, producida por instituciones públicas, que se había estrenado en 3 festivales y luego en la Cineteca Nacional, ¿no? Era una película grande que tenía publicidad y quizá ese otro momento. Ok, ¿no? Claro. Oye, Charolastras. Bueno, entrando a los charolastras, sí. Ya entrando un poco, bueno, antes al tema de Quebranto, ya nos hablaste un poco sobre Roberto Fiesco, que bueno, él empezó con cortometrajes y de alguna manera muy vinculado al trabajo de Julián Hernández y demás. Pues no sé si nos puedas contar algo más, además de Quebranto, ¿realizó otros documentales o más bien ya son largometrajes o de alguna manera cómo fue este director antes, después de Quebranto y pues si sabes un poco como para darnos una idea del personaje también, ¿no? Del director. Sí, claro. Bueno, personaje es un buen adjetivo para Roberto porque es, además de un director tremendamente competente, como podrán ver ustedes, vean Quebranto, que ojalá sean muchas personas. Es un gran cortometrajista, tiene una larga carrera de cortometrajes que no deberíamos considerar inferior a sus largometrajes, simplemente es una apuesta por otro género. Él ha hecho cortos como desde 2005, algo así. Creo que el más visto se llama Trémulo, como de 2015, que en México se puede encontrar en Filmin, espero que también en España. Y ahora te digo cómo se llama el otro, un corto que tiene, que es documental sobre la migración de Centroamérica hacia los estados del sur de México, pero centrado en la migración LGBT y de la migración trans, sobre todo, y de cómo personas que vivían una identidad trans en Centroamérica, además de ser trans, tienen que migrar a estados del sur donde viven otros tipos de violencia. Club Amazonas se llama. Club Amazonas. Claro. Un corto muy, muy interesante. Y además Roberto es probablemente una de las 2 o 3 personas que más sabe de cine mexicano en México. Es un gran coleccionista de documentos, de memorabilia, y a partir de la productora que tiene con Julián, Mil Nubes Cine, han hecho una labor por documentar la historia del cine mexicano a través de cápsulas para televisión, YouTube, programas. Entonces es alguien que tiene una visión amplia e integral del cine mexicano, y eso se nota en el cine que hace. Seguramente solo Roberto Fiesco era el director adecuado para escarbar en la historia del cine hacia atrás y encontrar un personaje como Coral Bonelli. Claro. Él que es este arqueólogo maravilloso del cine mexicano, que conoce sus rincones, conoce sus rumores, sus secretos, muchas de sus figuras cara a cara. Tiene todo el sentido, ¿no? Que para emprender la tarea enorme que es un largometraje, haya elegido a un personaje del cine mexicano como... Sí, de hecho, bueno, para los que no saben, no conocen la trama de Quebranto, solo platicarles un poquito, no queremos spoilerear nada, ni nada, pero bueno, es una historia muy interesante, es la vida, bueno, es un documental sobre la vida de una mujer trans, pero bueno, que fue un niño actor del cine mexicano durante los 70 y que, bueno, tuvo una carrera, bueno, en el cine corta, pero bueno, bastante destacable, porque bueno, estuvo en proyectos muy interesantes, con grandes nombres, con grandes figuras, y bueno, posteriormente, bueno, vivió en su adolescencia, trabajó de alguna manera como bailarín, ya en otra faceta, y bueno, más adelante, bueno, tiene todo este proceso de descubrimiento y finalmente se asume como una mujer trans en algún
aproximadamente como en sus 20 años. Nunca lo sabemos muy bien, pero bueno, es algo que se puede inferir por lo que nos dice el documental. Y bueno, todo lo que ocurre con su vida a partir de ese momento, ¿no? La transformación de su vida en sí. Pues obviamente esto afectó todas las facetas de su vida, desde personal, profesional, y bueno, la relación muy complicada y sui generis y particular que tiene con su madre, ¿no? Una mujer que de alguna manera también intentó incursionar en el medio cinematográfico y demás. Entonces, pues es un documental, bueno, de la historia, de la vida de Coral, pero pues también es un poco la historia del cine mexicano en un periodo y de los cambios que hubo y de la Ciudad de México. O sea, me parece también que es, bueno, ya hablaremos más adelante y demás, pero también es un claro, muy potente y claro reflejo de las clases populares de la Ciudad de México, de cómo viven de su entorno, y bueno, de este personaje que vive en una marginación particular por su identidad sexual, ¿no? Entonces, pues sí, es básicamente para que tengan una idea de qué será lo que veremos en Quebranto, pero bueno, es una película preciosa, un documental muy, 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 que te deja reflexionando y pensando mucho, ¿no, Sergio? No sé qué opines. No, sí, estoy de acuerdo, y además para convencer todavía más a las personas que nos están viendo ahora en España, pueden pensar en Coral Bonelli como algo así como el personaje mexicano perfecto de Pedro Almodóvar, si no existiera de verdad y hubiera vivido aquí en la Ciudad de México hasta hace muy poco, ¿no? El personaje que van a ver este fin de semana acaba de morir. Coral falleció recientemente. Te digo, es como el mejor personaje jamás imaginado, ¿no? Por Pedro Almodóvar, si no existiera, de verdad. Bueno, quizá el segundo después de Chabela Vargas. Okay. Sí. No, y su mamá, sí, exactamente. Yo no sé si Almodóvar tiene una relación cercana con México, no sé si alguna vez llegó a conocer a Coral Bonelli, ¿no? Seguro que se habrían metido una jarra increíble, pues, juntas, ¿no? Creo que son espíritus gemelos los que pueblan la vida de ambos. Ay, pasó el camión de la basura, disculpa. Ruido ambiente. Y sí, este documental, además de ser un reflejo digno y hermoso y delicado de una identidad transexual en el México de las últimas décadas, también es un documental sobre el cine. También puede verse como un ejercicio de cine dentro del cine, para escarbar esos rincones muy enmohecidos muy enmohecidos en la memoria, pues, lo que fue la segunda época de oro, la de los años 70, y lo que fue la vida de todos estos personajes que poblaron las pantallas y muchos de los recuerdos que tenemos en películas, ¿no? Como Fe, Esperanza y Caridad. Todavía en su identidad masculina, como niño actor, Coral actuó como el niño fantástico, el hijo de Katy Jurado en esta película, ¿no? Y tiene varios momentos de gran calidad dentro del cine nacional, y de repente se perdió. No, si no fuera por Roberto Fiesco, nunca habríamos sabido y nunca nos hubiera importado realmente qué había pasado con ese niño, ¿no? Entonces, esta historia de su propia identidad y de su transformación y su evolución y la compañía con su madre, resulta ser una película mejor que muchas de las películas que hizo como niño, ¿no? Es muy metacinematográfico. Y una de las reflexiones en este momento me llama mucho la atención, que muchas veces o sea, lo duro que puede ser para un personaje, para un actor, el de alguna manera que en algún punto de su carrera uno esté teniéndolo como tan presente y de repente que te olvides de él por completo, ¿no? O sea, Coral cayó en un olvido absoluto, y creo que también este documental fue una forma de alguna manera darle una segunda oportunidad de reivindicación
demostrarse tal, o sea, como era lo que pasó, lo que había vivido, y que aún así pues tenía una historia que contar, ¿no? Y que era todavía al fin, bueno, y hay escenas en donde vemos que está todavía intentando incursionar como en el mundo actoral, y que incluso ella dice, bueno, pues yo soy una actriz, entonces puedo hacerlo como quieran y lo que quieran hacer, entonces, pues sí, ¿no? Interesantísimo. Sí, y el tema de la representación de las identidades del que hemos hablado hasta ahorita, pero también el del lugar que ocupa la comunidad LGBT al interior de la industria, al momento de hacer películas, la gente que trabaja haciendo cine, más allá de cómo son representadas las identidades en la pantalla, ¿no? Roberto Cobo, por ejemplo, el actor que encarna a la Manuela en El lugar sin límites, era alguien que asumía en su vida su identidad homosexual y libró una batalla personal importante y seguramente muy desgastante para no representar, para no ser encasillado representando homosexuales en la pantalla, ¿sabes? Él ya tenía un halo de leyenda después de haber representado al Jaibo en Los Olvidados de Buñuel. Sí, ese es Roberto Cobo. Si acaban de hacer la conexión hacia atrás, ese es Roberto Cobo, el Jaibo de Buñuel, que es el personaje más masculino posible que puede existir. Y lo digo masculino en el sentido más tóxico, ¿no? Ir de un personaje como ese a 27 años después encarnar a la Manuela en El lugar sin límites, pero en medio de eso, toda la carrera, la filmografía de Roberto Cobo fue una lucha constante por portar esa bandera, ¿no? De decir, sí, yo soy homosexual y vivo una vida, quizá, pero bueno, vivo una vida asumiendo la identidad homosexual, pero eso no quiere decir que yo tenga que representar homosexuales en la pantalla todo el tiempo, ¿no? Él era un actor en el sentido más amplio de la palabra, y al revés, cuando nos encontramos con representaciones trans, por ejemplo, en la pantalla, a cargo de actores, actrices que no pertenecen a la comunidad. No es que esté prohibido que ninguna de las dos cosas suceda, pero creo que esto solo recientemente ha empezado a cambiar, ¿no? Claro. La película de la chilena esta que ganó el Oscar, Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio. Daniela Vega, ¿no? La actriz. De Daniela Vega, ajá, un caso muy visible que incluso subió a recibir el Oscar y bueno, con toda esta faramaya hollywoodense, que se trata ya de una persona trans que tiene un lugar dentro de la industria representando a personas trans, ¿no? Morgana, por ejemplo, otra miembro muy activa y muy visible de la comunidad trans aquí en México, que pueden encontrar su historia en otro documental increíble que se llama Made in Bangkok, de Flavio, ¿cómo se llama? Bueno, perdón, lo pongo por ahí en los comentarios, el director se llama Flavio, Made in Bangkok, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de representación en las pantallas, sí estamos hablando de los personajes que están ahí, pero también de, por ejemplo, los derechos laborales que ocupan a las personas de la comunidad LGBT en la industria, ¿no? ¿Cuántos directores y directoras LGBT tenemos haciendo películas hoy en día? ¿Qué porcentaje de todos los gremios, fotógrafos, guionistas, productores, etcétera, asumen abiertamente una identidad sexoafectiva diversa, con libertad, ¿no? Eso sería otra problema. Y el caso de Coral es, creo, paradigmático porque, pues, con esta identidad asumida como niño actor y después terminó su carrera y asumió su identidad como mujer trans, se cerraron las posibilidades de su carrera, ¿no? No es que pudiera tener después papeles dignos como mujer trans o como mujer a secas
en adelante, ¿no? Porque las puertas estaban cerradas por completo para alguien que asumía una identidad sexual diversa. Y supongo que pasa en muchos lugares del mundo, ¿no? Oye, Sergio, te quería, algo que ya hablé un poquito, pero el tema de la mamá, de la relación entre Coral y su mamá, no sé, yo cuando la veía no sabía si ubicarla dentro de estas madres, benevolentes y buenas del cine mexicano, dentro de esta corriente de madres tóxicas que de alguna manera y relaciones complejas y problemáticas. Entonces en algunos momentos era como una cuestión como muy amorosa entre las dos. De repente había una especie como de una pasivo-agresividad en la relación. Es como algo como interesantísimo. No sé qué podrías comentarnos, qué identificaste tú en la relación entre Coral y su mamá, porque a mí fue como de los elementos que más me llamó la atención de la película. Es que es un personaje en sí mismo, ¿no? La madre de Coral. De entrada, los personajes maternos en el cine mexicano cargan con toda una tradición de representación que viene desde las madres de Ninón Sevilla en la época de oro y de Sara García, y que después hay un rompimiento de la figura materna, incluso rompimientos tan radicales y tan abruptos como Los motivos de luz, por ejemplo, de Felipe Casals, ¿no? Esta madre matricida. Y luego nos encontramos con este personaje que es el personaje de un documental, alguien que existió, que no está representando a nadie más que a ella misma y a la esencia de la relación con su hija. Pero parece encarnar como todos estos personajes maternos de la ficción mexicana, ¿sabes? En sí misma. Tiene como ratos de Sara García y demonios, ¿no? Exacto, es como que puede pasar de Sara García a María Rojo en 2 segundos y volver, ¿no? A una representación como de Ninón Sevilla encarcelada y después tener vistazos ahí de Julieta Burrola y de Katy Jurado. Es como todas las madres mexicanas ahí revueltas de la pantalla, pues, revueltas alrededor de esta persona que es fascinante, ¿no? Y es entrañable. Sí, yo creo que es la otra gran protagonista de esto. Sí, no, definitivo. Y bueno, yo creo que la tercera gran protagonista también, o sea, creo que es la Ciudad de México, porque sí. es un documental tan de la Ciudad de México. O sea, yo, por ejemplo, tuve el privilegio de vivir ahí. Os identificas desde el tono de voz de los protagonistas, los espacios, sus entornos, o sea, incluso la propia vida de ellas, de alguna manera. Por ejemplo, el terremoto del 85, lo que la marcó y el cambio que representó en la vida de esta familia. Entonces, es una familia como muy del centro de la ciudad y pues también creo que es de los elementos también que se deben como que resaltar mucho, porque el entorno de todas estas clases populares, ¿no? Desde las casas, cómo están atiborradas de cosas y todas las fotos por doquier, todo el propio barrio cuando van a ver la casa donde nació, bueno, cuando creció Coral y donde de alguna manera descubrieron sus primeros intereses artísticos. Pero es una película muy de la Ciudad de México y muy del centro de la Ciudad de México. No sé qué opines tú. Estoy de acuerdo contigo, no podría estar más de acuerdo, y además es un retrato afectuoso de esta zona de la ciudad, un retrato muy entrañable, porque sería muy fácil que la mirada de algún director, alguna directora cayera en el miserabilismo, ¿sabes? En la pornomiseria de estas zonas y retratarlas sí como zonas empobrecidas, mal urbanizadas, pero con una mirada desde arriba, de arriba hacia abajo. Sería muy fácil, de hecho hay muchos documentales que hacen esto en cine. Creo que lo valioso de la mirada que aporta Fiesco es que es una mirada muy horizontal, que puedas entrar en este barrio, en estas casas donde viven Coral y su madre, que no es un barrio turístico, por decirlo menos, no es una zona precisamente segura ni fotogénica.
dentro de la Ciudad de México, sientas bien recibido, que sientas que puedas adoptar esa intimidad como tuya al momento de estar viendo la película. Creo que requiere mucha delicadeza, requiere respeto, empatía, pero también un ojo muy, muy delicado en la edición, en el montaje, en cómo está sonorizada, ¿no? Esta zona y de cómo está fotografiada, para lograr que las condiciones en las que viven estas personas, que no son las mejores para vivir en ningún lugar del mundo, te hagan sentir como si estuvieras visitando a dos amigas, que te hagan sentir en un ambiente hogareño. Y eso sí, tienes razón. Y la ciudad misma, pues, o sea, sí la casa, el interior de la casa, pero también la ciudad, ¿no? Que no parezca que estás... Van caminando fuera del metro, digo, de alguna manera como que todo ahora sí que su entorno está muy ligado a la ciudad. Oye, Sergio, y otra cosa que te quería comentar es, no sé si tú vayas a compartir como esta visión, de alguna manera esta reflexión que a mí me surgió viéndola, que también es como este brillo del show business, bueno, como que Sí. esta estrella dorada que de alguna manera, bueno, en 1970 mucho más, pero bueno, todavía existe, ¿no? De que esta visión como de Televisa y de los grandes, estos grandes productoras y demás, y cómo como este brillo de alguna manera sí a veces puede no solo afectar como de una forma positiva, sino de alguna manera hasta pues prácticamente destruir vidas, ¿no? O sea, yo digo de alguna manera como esta mujer que lleva a su hijo y de alguna manera con este interés tan marcado en que se haga una estrella y de alguna manera por razones del destino, porque se acomodan las estrellas, logra ingresar como a este mundo, pero de alguna manera también lo va a afectar ya el resto de su vida, ¿no? Es como que este brillo de esta estrella que puede generar tanto como amor y pasión e interés, pero que también de alguna manera puede afectar a personas que reciben este rayo de luz por unos cuantos minutos y que después desaparece y deja ahí la soledad absoluta, ¿no? Entonces, no sé, bueno, a mí también como que esta reflexión me vino sobre cómo puede ser como una especie de bola brillante tipo sol que si tocas te puedes quemar y de alguna manera ya no recuperas mucho de a lo mejor de la ingenuidad, de la forma como lo veías antes. Y es uno de los puntos más interesantes del documental para quienes como tú y yo estamos interesados, ¿no? en la industria y sus entretelones y en la historia del cine mexicano. Parece que estos casos de actores y actrices ícaros que quisieron tocar el sol del show business, ¿no? Y se les derritieron las alas y se desplomaron hacia abajo, y con sus ejemplos súper romantizados, ¿no? Que tenemos ahí todo el tiempo: Judy Garland, Marilyn Monroe, Pina Pellicer aquí en México, Joan Fontaine. No sé, parece como que esta decadencia forma parte del mito, ¿no? Lo que, como una serpiente mordiéndose la cola. Sin embargo, estas otras historias, las que se desarrollan en este caso en los estudios Churubusco, incluso van a ver ahí planos y secuencias en el documental del interior de los estudios Churubusco hoy en día, ¿no? Y de cómo eran en ese momento, que era donde se filmaban la gran mayoría de las películas de industria de esta época. Y es que es una aplanadora, esta trituradora de talentos, de rostros, de voces, de juventudes, de feminidades, que únicamente destila y exprime lo que le sirve a la industria en ese momento, ¿no? Para sacarle brillo a las pantallas. Pero después lo que queda es una especie de despojo de la vida, ¿no? De muchas personas que llegan a tener una Miroslava también, que son muy memorables en el cine, ¿no? Una tragedia después vendida como mito romántico, ¿no? Pero no hay nada de mito romántico en una mujer
la vida después de haber emigrado de Checoslovaquia. Igual en el caso de Coral Bonelli, ¿no? Y creo que ese es otro acierto del documental, el de no presentarlo como esta historia trillada del ángel de la industria caído en desgracia, ¿no? Es una mirada más transparente la que tiene la película. Y no sé, ojalá compartan esta opinión. Y si no, pues nos la cuentan, pues, pero está padre, sobre todo para un público, como puede ser una parte del público español no tan familiarizado con el cine mexicano de otras épocas, que ubicará a Cantinflas y a María Félix, pero que no conoce realmente los entretelones de lo que fue esa gran industria, y que este primer acercamiento que tengan a través de Quebranto sea así de honesto y así de transparente, ¿no? Eso creo que es muy lindo de pensar. Sí. Bueno, ya nada más para concluir, Sergio, quisiera que nos compartieras un poco sobre el documental en México, porque la verdad es que, o sea, llegamos a conocer y acercarnos al cine a través de largometrajes, pero bueno, cortometrajes cuando mucho, pero el documental sigue siendo como un género desconocido para una gran cantidad de mexicanos. Incluso, bueno, yo confieso que de verdad necesito adentrarme mucho más en este sector. Entonces, no sé si pudieras platicarnos un poquito sobre el documental en México, si hay como una tendencia actual de una producción mayor de documentales, o que de alguna manera podrías contarnos al respecto. Es un género que está en ebullición desde hace al menos 10 años, y con vistazos muy visibles también hacia atrás de eso. Digamos, en el siglo XXI hay una efervescencia creativa, artística, propositiva, formal del documental mexicano. Es año con año el área más interesante, más propositiva, ¿no?, de lo que se puede ver en festivales. Es de verdad una época de oro para el documental. En México, lamentablemente, sigue enfrentando los mismos problemas que hace 20 años para encontrar público. Para encontrar públicos, nada más te estoy citando de memoria, espero que no tan mal, un dato del año pasado del anuario estadístico del INCINE, que algo así como 25 comedias mexicanas, comedias románticas sobre todo, habían aportado el 85-87% de la taquilla de mexicano, prácticamente el 90%, entre 25 comedias románticas. Y 25 documentales habían aportado el 0.14% de ingresos del cine mexicano. Entonces hay una disparidad enorme, que se refleja en lo económico, pero también es una cuestión de visibilidad, de alcance, de exhibición, de distribución del documental, que es muy bipolar, ¿no? Un género que está en ebullición y... Perdón, perrito allá arriba. Un género que está en ebullición, que está entregando obras mayores año con año, pero que al mismo tiempo permanece escondido y fuera del alcance de la mayor parte del público, ¿no? Pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo, el cine mexicano descansa hoy en día sobre los hombros de los documentalistas. Sí, y precisamente el documental, bueno, también podría ser un vehículo como más, digo, de alguna manera, donde podríamos ver otro tipo de historias, ¿no? O sea, como esta, como la de Coral, como Quebranto, como de alguna manera de sectores que no vemos en un largometraje, o de historias que a lo mejor no se plasman en un largometraje o tradicional por N cantidad de razones, ¿no? No solo en cuestión como de diversidad sexual, pero pues también, por ejemplo, recuerdo algunos sobre migración, que hay cuestiones muy interesantes también, no sé, afrodescendientes y todo este tipo de temas que cada vez están más presentes y que de alguna manera también es una forma de que estén en las pantallas y de que sus historias se sigan reflejando y escuchando, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues ya
Muchas gracias, Sergio, por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros. Al contrario, Fue todo lo contrario. Un placer escucharte como siempre y aprender contigo con todo lo que nos puedes compartir. Y pues que esto sirva, o sea, de invitación para que este fin de semana, sábado y domingo, vean Quebranto en nuestra página web del Instituto Cultural de México en España. Tenemos la fortuna de que hoy estamos como en una etapa de Quebranto Amor, entonces también Casa de México va a proyectar septiembre y octubre Quebranto, entonces si no tienen oportunidad de verla este fin de semana, de que tengan muchas actividades o demás, todavía tendrán oportunidad de hacerlo, pero sí se lo recomendamos mucho y pues que sigamos viendo cine mexicano, o sea que a lo mejor el pretexto ahorita es celebrar este Día Nacional, el 15, pero que sea el Día Nacional del Cine Mexicano todo el año, porque como bien dice Sergio, hay propuestas de todo tipo muy interesantes, muy complejas, y cada vez hay más y más voces que están ahí plasmándose. Entonces, pues, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Sergio por la disposición, y pues nos estamos viendo pronto. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Y sí, ojalá puedan ver Quebranto, sea en Casa de México, como dices, o ahorita el fin de semana. Véanla y ojalá puedan compartir. ¿Nos puedo decir mi Twitter? Claro, adelante. Es @Sergio Huidobro con H. Ahí si nos quieren seguir esta conversación y arrobarnos a Jaime, a mí o al Instituto de México en España para contarnos qué les pareció. De verdad que me da una curiosidad inmensa saber cómo pueden recibir los espectadores españoles y españolas esta película. Y aparte que, bueno, un guiño final que aparece Rafael, ¿no? No les vamos a decir. Sí, es cierto, sí. Pero Rafael es un personaje muy importante en la historia de Coral, entonces es muy interesante que esté ahí presente para que abran el ojo. Y bueno, ya para terminar, nada más recomendarles, bueno, Sergio participó en un proyecto muy interesante recientemente sobre las 100 películas, se hizo un recuento con expertos y demás para identificar las 100 películas más importantes, bueno, mejores películas del cine mexicano hasta la actualidad, haciendo de alguna manera una actualización de este recuento famoso que hubo en los años 90, y vale muchísimo la pena. Quebranto está en ese listado, entonces para... Sí, como en el 60 y algo. Sí, si quieren tener un indicador e irse metiendo a ver películas de cine, creo que es un gran una guía imprescindible para ir conociendo sobre todo lo que se está haciendo en el cine mexicano contemporáneo y pues nuestros clásicos como siempre. Exactamente. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias al instituto, al maestro Jorge Fernández, que debe estar por ahí del otro lado, y a todos, y a toda la audiencia, a todos quienes se conectaron.